Muy buenas, primero antes que nada, un placer hablar con usted nuevamente. En esta oportunidad estamos presentando, tres players presentes en el Festival de Málaga, y cierra con broche de oro con esta serie Mariliendre. Hemos visto los dos primeros episodios, el primero me ha matado, os lo digo de verdad, creo que es inevitable soltar una lágrima. Entonces quisiera saber primero cómo fue la propuesta para participar en este personaje y qué se va a encontrar el espectador de Mariano Peña en Mariliendre. Bueno, la propuesta fue bastante sorpresiva. Me dijeron, es una serie musical, tienes que cantar. Digo, ¿cómo que cante yo? Prepárate una canción, pero bueno, total. Me preparé la canción, una canción que me hablaron un poco de la psicología del personaje y lo que se van a encontrar la gente es una serie innovadora, pienso, por lo musical. Sí es cierto que, me encontré cuando me dieron el papel, que es loco de contento, que en el primer capítulo desaparecía, vamos a dejarlo. Pero bueno, ¿tanta prueba para esto? No. Después, evidentemente, salía en la justa medida en los siguientes capítulos y pienso que lo que la gente va a ver de Mariano en este personaje o de lo que no se va a encontrar de Mauricio es esa sal gorda de Mauricio. Es un personaje más tierno, más sensible, más callado, más que sufre el dolor en silencio, como lo del anuncio. Exactamente, ¿no? Pero sin duda creo que es un gran detonante para mí, porque su personaje es como el detonante que va a dar pie a más cosas que van a ver los espectadores en la serie. Pero también, ¿cómo es volver a revivir? Porque creo que si hay algo que tiene el cine, las series, es que revivimos a través de otras épocas, otras etapas y volvemos a reencontrarnos con esos yo, en este caso de la época de los 2000. A mí me ha hecho pensar qué estaba haciendo yo, qué escuchaba, qué música. Entonces quiero saber, Mariano Peña, en los 2000, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus referentes musicales, sobre todo? ¿O qué concierto iba? ¿Qué fue lo que destacó de esos años? He de confesarte que Mariano Peña era un niño de pueblo, o sea, que las vivencias y los contactos musicales que tenía eran muy de precarios, muy de pueblo, muy de tonadilla, muy de radio, incluso la canción del Colacao. Fíjate de lo que te hablo, porque yo oía a mi madre, que oía las radionovelas y salía de fondo. Pues sobre todo música nacional era lo que yo más oía. Estaban los Beatles, estaba poco más. No era con lo que me cuentas con esta movida de los años. Y en los años 2000, pues yo tenía ya una edad muy poca. Pero bueno, estaba simplemente intentando abrirme camino y forjar mi ilusión de ser actor, evidentemente. Y sí es cierto que lo de los locales y tal, pues yo no lo reviví como tal, yo siempre lo reviví pues como una época, evidentemente, que contrariamente a lo que se ve en la película, yo lo que veía a mi alrededor es la gente estaba bastante reservadita, no tan desmadrada como en la peli. Pero sí cuenta la historia de un sector, o sea que por ahí. Pero yo eso no lo viví, francamente. Y también hay algo muy importante que sin duda habla la serie, creo que es la amistad, la familia, la comunicación, ¿no? Porque es algo importante ya desde parte de su historia, de parte de la historia de su personaje. Entonces quiero saber cómo de importante también a través de los años creo que nos hemos desvinculado de la comunicación. Ahora somos más automáticos, queremos todo rápido, pa. Entonces quiero saber eso, primero para usted. ¿Cómo cree que ha avanzado este tema de la comunicación en la familia y con los amigos? Porque los amigos también hay que cuidarlos. ¿Y qué echan más de menos de esa época? Pues lamentablemente para mí no ha evolucionado, o para bien al menos no. Cada vez la gente se comunica menos, cada vez la gente habla menos. Sí hay más libertad, hay más permisividad, pero la gente calla mucho, las parejas se separan sin darse una tregua, sin darse una oportunidad, no se aguanta lo más mínimo. Y en cuanto a las amistades, igual. Hoy te veo y relaciones sentimentales, pues aquí te pillo, aquí te mato y adiós, muy buena.
Pienso que hemos perdido la paciencia y que pienso que hemos evolucionado para mal. En mis tiempos, ayer, como quien dice, la gente era más paciente. Hoy se quiere todo para ayer. Y bueno, ya para terminar, ¿qué se lleva de este proyecto? Pues de este proyecto lo que me llevo es que nada es imposible, que yo puedo hacer una serie cantando y bailando, que puedo hacer una serie cantando al lado de Nina, que ni a soñar que yo me echara, y sobre todo esta savia nueva que viene empujando. Eso sí me hace recordar cuando yo empezaba, la gente nueva, la savia nueva, la ilusión, los primeros festivales, los primeros visionados. Eso sí me da mucha ternura, todo eso. Bueno, pues el 27 de abril se estrena la esperada serie Mariliendre. Yo os aconsejo que no os la perdáis, no os vais a arrepentir.